Dice la palabra del Señor. En el verso 18 vamos a leer al verso 22. ¿Lo tienen? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Dice: y ellos, dejando al instante las barcas y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Tome su lugar. Estos cuatro discípulos de los que Jesús está hablando es de los primeros cuatro que él escogió para que anduvieran con él. El trabajo ministerial de nuestro Señor se estaba intensificando cada día más. Se estaba haciendo cada día más fuerte, era más grande. Por lo tanto, había que escoger personas que estuvieran a su alrededor para que le ayudaran. Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, discipulaba a los discípulos, les predicaba a los reyes, les predicaba a todas las clases social. Pero Jesús necesitaba personas que le ayudaran. Y estos cuatro discípulos están ocupados. Escuche esto, porque estaban ocupados. Habían pescado toda la noche, pero no habían agarrado peces. Ahora estaban ocupados remendando las redes, ¿verdad? Ellos estaban trabajando. Y estaban trabajando al lado de su padre Zebedeo, un hombre que los había educado en el trabajo. Un hombre que había estado enfocado en que sus hijos tenían que ser productivos en la vida. Entonces Jesús se le antoja pasar por ahí. Y pasa y de repente los ve a ellos ocupados remendando las redes, viendo las barcas. Yo creo que estaban un poquito preocupados porque no habían pescado nada. No habían logrado agarrar nada de peces. ¿Quién no se va a preocupar que no haya producto en su trabajo? ¿Quién no se va a preocupar de que usted no tenga ganancias en su negocio? ¿Quién no se va a preocupar de que no sea usted productivo? Pero Jesús, en ese momento, Jesús empieza a llamarlos a ellos. Y lo llama no para darles un paseo. No, lo llama para que trabajaran más todavía. Lo único que ahora era un trabajo diferente, era almas. Vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de almas. Ahora van a trabajar alrededor de mí, ganando almas, restaurando vidas, restaurando hogares. Para eso Jesús los llama. Jesús se pasa en ese momento, pasa en el momento menos indicado del día. Y ellos, dice la Biblia, dejando al instante las barcas, las redes y a su papá, Zebedeo, le siguieron sin excusa y sin pretexto, le siguieron. Yo creo que esa es la mejor actitud que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Dejar muchas veces las ocupaciones, dejar las responsabilidades que muchas veces tenemos, muchas veces los compromisos que son inadecuados. Sí, porque hay compromisos inadecuados. Hay compromisos que usted se los pone porque usted quiso. Eso puede ser una deuda, la tarjeta de crédito, ¿verdad?
o puede ser la compra de algo que usted se endeudó porque usted quiso, ¿verdad? Puede ser dejar todo eso por seguir al Señor, tomar una decisión. Señor, yo me quiero comprometer a servirte. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo es llamando a los discípulos a que cambiaran su mentalidad. Cambien su trabajo, cambien su mentalidad, cambien su ocupación, vengan y síganme. Y yo lo que veo en la palabra es de que ellos no pusieron excusa. Ellos no dijeron, no, después lo hago, ¿por qué no llamas a otro? Me llamas a mí, mejor llama a otro, ¿verdad? No, él dijo, voy, vamos. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 3, el verso 1. Dice el versículo 1, dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogó que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijeron, o le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro, dice el verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que está haciendo aquí es que antes Pedro no sabía nada que dar. Ahora sí ya tenía algo que dar. Y eso que tenía algo era el milagro. Había visto a Jesús hacer tantos milagros que ahora él ya podía hacer milagros. Ahora él ya había recibido el poder, ¿verdad? El poder de hacer milagros. El verso 7 dice, y llamándoles y tomándoles, dice, por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y hablar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea que lo que está pasando es esto. Usted ve a una persona como Pedro, ¿verdad? Miedoso, ocupado, trabajador, pero de repente Jesús lo llama, lo prepara, lo capacita y después lo envía. Vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y hagan discípulos. Ahora ya no estaba Jesús ahí para decirles qué tenían que hacer. Ahora ellos tenían que ir a dar algo. Ellos tenían que ir a dar lo que por gracia habían recibido. En otras palabras, ahora Pedro y Juan pasan nuevamente, ¿verdad?, al templo y ven que este hombre estaba necesitado. Él no estaba necesitado de limosna ni de nada. Él pedía limosna porque no podía trabajar. No podía trabajar. Y de repente pasan ellos, fijan los ojos en él, le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Lo que está diciendo es, antes yo no tenía nada que ofrecer, ahora sí puedo ofrecerte. Y puedo ofrecer milagros. Antes yo estaba enfermo, ahora te ofrezco salud. Antes yo tenía deudas, ahora te ofrezco solución. Antes yo tenía compromisos con el mundo, ahora no, ahora los tengo con Dios. A la hora de la oración, o sea que los apóstoles estaban acostumbrados a orar.
Y oraban una hora completa. Llegaban al templo a orar. Creo que es parte de la costumbre que nosotros tenemos que empezar a tomar de Juan. Juan capítulo 1, el verso 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, el verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un testimonio de que Juan el Bautista aparece, ¿verdad?, como un llanero solitario, ¿verdad? Aparece dando testimonio de Jesucristo. Aparece diciendo, este es el que yo siempre les he dicho, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. En otras palabras, era tanta la humildad de Juan el Bautista que él decía, yo no soy digno. Él es grande, él es fuerte, él es poderoso. Yo no. Yo hago lo que Dios me mandó a hacer, mi trabajo, mi esfuerzo. Y él dice, no es él la luz verdadera vino ya a los hombres. Jesús vino a lo de él, ¿sí o no? Él vino a lo de él, a lo suyo. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sea que la salvación es para los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, hijo de Dios solamente es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Ese es hijo de Dios. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Creación de Dios, sí, pero hijo solamente aquel que le ha recibido, que le ha aceptado en su corazón. Hijo solamente aquel que ha sido adoptado, aquel que le ha recibido el Padre. Y lo que vemos nosotros aquí en la palabra es que el Señor está hablando por medio de Juan, y Juan dice, yo doy testimonio de la luz, que Él es la luz verdadera, el que alumbra a todos los hombres. La pregunta es, ¿qué testimonio tienes tú? ¿Estás testificando tú de las maravillas del Señor? ¿Estás testificando de lo que el Señor ya hizo en tu vida? ¿Qué hizo el Señor? ¿O todavía tienes temor, tienes miedo de hablar de lo que el Señor ha hecho contigo? ¿O de lo que el Señor ha hecho por ti? Juan el Bautista no tenía miedo. Juan el Bautista no tenía temor. Él quería testificar de lo que Cristo había hecho, de quién era el Señor. Él quería testificar y decir, es verdad, todos ponen la mirada en mí. Y déjeme decirle que todos los judíos creían que Juan el Bautista era el Cristo. Y creían que Jesús solamente era un profeta. Y Juan el Bautista tuvo que bajar él. Dijo él, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque yo no soy la luz es Él. Pongan la mirada en Él. Es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, en el versículo 30. Hechos capítulo 5, verso 30, dice la palabra del Señor.
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios lo que lee o a los que le obedecen. En otras palabras, lo que está diciendo que hay un testimonio de los apóstoles, el testimonio apostólico. Los apóstoles testificaban acerca de lo que Jesús había padecido. El apóstol Pedro, principalmente, él se levanta, ¿verdad?, en la sinagoga, se levanta en los tribunales, testificando acerca de lo que Cristo había padecido. Es verdad, ustedes le mataron, lo crucificaron, ustedes hicieron tantas cosas, pero Él resucitó al tercer día. Y no solo resucitó, sino que hay un testimonio que nosotros como apóstoles tenemos que dar. El testimonio de que Cristo no quedó en la tumba, de que Cristo no murió, no solamente quedó ahí, el Señor resucitó dentro de los muertos. Entonces, hay testimonios que nosotros tenemos que aprender a compartir. Hay testimonios que tenemos que aprender a dar de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que el Señor ha dado a nosotros. ¿Testificamos de qué? Testificamos de lo que el Señor hace. Y Él sigue haciendo. Hay cosas que Dios sigue haciendo. Él sigue creando. Él sigue haciendo maravillas, señales, prodigios. Hay hasta el aire que respiramos nosotros es porque Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite el Señor? Lo permite porque Él quiere darnos vida. Él quiere que nosotros sigamos viviendo. Él quiere que nosotros sigamos subsistiendo en la tierra. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y oramos al Señor y le damos gracias a Él por esta palabra? Y no solamente darle gracias, sino que comprometernos con Dios. Amén. Comprometernos con Dios a testificar. Que así como Juan el Bautista, los apóstoles, aún el mismo Cristo tuvo que testificar, nosotros tenemos que testificar también. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo testificamos, avergonzamos al diablo, avergonzamos a los demonios, avergonzamos a las tinieblas y declaramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros testifiquemos, que aprendamos a tomar ese testimonio legal de lo que el Señor ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Levanta tus manos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde preciosa, este día que tú nos regalas, Señor, para darte las gracias, Dios, por la vida y por todas las cosas que nos das, por las oportunidades que nos regalas, Señor. Te damos muchas gracias, aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Oro por la vida de mis hermanos, oro por ellos, Señor, y declaro, Señor amado, que tú vas a añadir a sus vidas abundancia, prosperidad, bendiciones, salud, Señor. Vas a dar, Señor amado, más milagros, señales y prodigios en sus vidas, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy agradecido contigo. Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Señor, te doy gracias porque me has salvado. Señor, te doy gracias porque me has dado lo necesario para vivir. Nos has dado lo necesario, Señor. Quizás no tendré mucho, pero tampoco tengo poco. Tengo lo suficiente, Señor. Tú has hecho eso. Tú me has sanado. Tú me has liberado, Señor. Tú me has dado las fuerzas, Padre. Aleluya. Dile: Señor, yo levanto mis manos hoy, declarando victoria sobre mi vida, declarando victoria sobre mi casa,
declarando victoria sobre mi familia, declarando victoria sobre mis hijos, declarando victoria sobre mi finanza. Decláralo en el nombre de Jesús. No importa tu problema, no importa tu situación, el Señor está aquí. El Señor está aquí hoy. Él está aquí para decirte a ti: da testimonio de lo que yo he hecho en tu vida, grandes cosas contigo. Aleluya. Y el Señor está aquí para decirte: hija, hijo, no me he olvidado de ti. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo 26 y 27. 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿cuál es el otro testimonio que encontramos? Es el testimonio del Espíritu Santo. O sea que Jesucristo es un testimonio vivo. El testimonio de nosotros, pero también está el testimonio de Juan el Bautista, pero está el testimonio del Padre y está el testimonio del Espíritu Santo. O sea que Él dice: yo me voy, pero para que haya un testimonio más veraz que testifique sobre las naciones de la tierra, yo me voy. Pero voy a enviar al Consolador, el cual dará testimonio de mí acerca de lo que yo hice. Ahora vemos nosotros el derramar, ¿verdad? Y el poder, la unción transformadora del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros dar testimonio acerca de lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Por eso es que la importancia de nosotros testificar. Por eso es que la importancia de nosotros hablar, decretar, hablar, testificarle al mundo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos trae a memoria a nosotros el trabajo, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de todas las cosas que yo he hecho. Ahora el Espíritu Santo se derrama de una manera sobrenatural, de una manera impresionante en todas las áreas. Y todos debemos de anhelar tener la presencia del Espíritu Santo. Capítulo 3, mire lo que dice. En el versículo 15 y al 17. Pero Jesús respondió, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dejó, dice. Y el verso 16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que Juan el Bautista hace? Él dice: no, yo no te quiero bautizar. Que te bautice otro. ¿Pero quién otro? Solamente tú eres el único. Jesús tuvo que decirle: mira, espérate, hazlo, bautízame, porque es necesario que se cumpla toda profecía. Es necesario que entre tú y yo cumplamos la palabra. Ve, bautízame.
Y el Señor, y dice que Juan el Bautista lo bautizó, y ni bien lo bautizó, los cielos se abrieron. ¿Por qué se abrieron? Por la obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra del Señor, cuando tú y yo somos obedientes a lo que el Señor nos está llamando a hacer, los cielos se van a abrir. Y tras que abren los cielos hay una voz que sale de ahí arriba y dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces lo que está haciendo ahí es que hay otro testimonio acerca el testimonio del Padre. El mismo Padre da testimonio de Jesucristo y dice él: este es mi Hijo amado. O sea que cuando tú y yo tenemos paciencia, cuando tú y yo tenemos un testimonio, cuando tú y yo no negamos al Señor y somos obedientes a su palabra, el cielo se va a abrir. Va a haber una voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado, a él óiganlo. En él tengo yo complacencia. ¿Por qué? Porque tú y yo también ya pasamos de ser creyentes. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora ya pasamos a tener un derecho legal en los cielos. Como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que el testimonio es importante. Hay un poder. Hay muchas personas que ignoran lo que es el poder de un testimonio. Ignoran que miles de almas a través de tus testimonios pueden ser ganadas, pueden ser alcanzadas para Cristo.